Muy bien. Cierra tus ojos, ahí en tu lugar vamos a empezar con una oración. Señor Jesús, te damos gracias, mi Dios, por tu presencia en este lugar. Tú prometiste que donde hubiera dos o tres reunidos en tu nombre, tú estarías en medio de ellos. Y mi Dios, sabemos que tú estás aquí con nosotros, Padre. Te pido que tú el día de hoy, Señor, seas exaltado en todo, Señor, que tú seas el primero, el más reconocido, Señor. Y Señor, te agradezco por la obra que estás haciendo en esta casa, en estos tus hijos, en estas familias, Padre, que el día de hoy se congregan aquí, mi Dios, buscando de ti. Quizás, Señor, ellos ni siquiera habían considerado que tú puedes ser su sanador, pero tienen necesidad de ti, mi Dios. Señor, gracias por la obra que estás haciendo en las familias, gracias por la obra que estás haciendo en las vidas, por la transformación que estás trayendo, mi Dios. Señor, disponemos este tiempo para tu palabra, que tu Espíritu Santo sea el que nos hable el día de hoy, Señor, que yo solo sea una simple herramienta en tus manos, Padre, para traer el mensaje de tu corazón a tu pueblo, Padre, a tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, papá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bienvenidos una vez más, familias, chicos. Gracias por estar aquí. Gracias por este tiempo que están disponiendo para aprender. Créanme que nosotros nos preparamos estos mensajes, pues, en la semana de que nos avisan, pero también pues con nuestra vida, de nuestra experiencia, si hay algo de nuestra experiencia, porque nosotros los que predicamos acá enfrente no somos más que personas que en algún punto estuvieron como muchos de ustedes, con una necesidad, con un vacío, con una adicción, que en algún momento perdimos el control de nuestra vida y que el Señor nos ayudó a recuperarla. Y el día de hoy compartimos el amor de Dios como parte de nuestro proceso todavía. Y si hay algo que les sirva de lo que nosotros podemos ofrecerles, sabemos que no somos nosotros, es Dios, pero lo hacemos con mucho gusto y con mucho amor. Muy bien, quien traiga Biblia, acompáñame a el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 7, por favor. Y vamos a leer a partir del versículo 7. 7. Quien no traiga Biblia, ahorita los muchachos aquí lo van a poner en la pantalla. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque a todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta porción de la escritura forma parte de un discurso de Jesús que fue bastante amplio, que incluso en la Biblia abarca 3 capítulos completos, que normalmente se conoce como el Sermón del Monte, porque pues Jesús lo dio desde un monte a una multitud de personas. Y muchas cosas que Jesús menciona en este sermón fueron un poco eh, una idea como contracultural, ¿no? Una idea una serie de cosas que iban en contra de las ideas y de la manera de pensar de la gente de ese tiempo, ¿no? Entonces Jesús empieza a decir ciertas cosas que ellos consideraban como muy normales, ¿no? Y Jesús les empieza a decir, pero realmente lo que Dios planeaba para esto no es así. Entonces Jesús habla del divorcio y dice, ustedes dan cartas de divorcio como con mucha facilidad, ¿no?
Pero a Dios no le agrada esto, es la dureza de su corazón la que produce estos divorcios. Habla de las ofrendas y dice, ustedes dan para que la gente vea que ustedes son buenos y son generosos. Jesús dice, no, ustedes cuando den, que nadie más sepa cuánto dan. Hablaba de la oración y los confronta y les dice, ustedes oran para que la gente los vea y diga, ay, qué buenos, qué buenas personas, oran mucho. Y Jesús dice, no, ustedes cuando oren que sea privado entre Dios y ustedes. Entonces Jesús viene dando una serie de, de ideas que iban en contra de la cultura, que aún incluso hoy van en contra de nuestra cultura. Y en este capítulo empieza a hablar de los juicios y los señalamientos que nosotros tenemos a los demás. Entonces dice, no juzgues a las demás personas, porque así como tú juzgas a las demás personas, en lo mismo en lo que tú estás juzgando a los otros, vas a ser juzgado tú. O sea, si tú dices, es que ese es bien mentiroso, ten cuidado. Porque quizá tú también estás siendo igual de mentiroso y por eso te incomoda que aquel sea mentiroso. Y Jesús termina con continúa y dice una frase donde dice, vemos, todavía no llegamos hasta el punto central, pero le estoy dando el contexto. Dice, tú eres capaz de ver una paja, algo pequeño en el ojo de tu hermano, pero no te das cuenta que en tu propio ojo hay una viga. Entonces dice, hipócrita, saca de tu propio ojo esa viga que tienes y ya entonces vas a ver bien, vas a tener una claridad. Y muchas de las cosas que Jesús hablaba en este sermón era devolver a cada persona la responsabilidad por sus actos, por sus acciones, por sus decisiones y por los motivos detrás de esos actos, esas acciones y esas decisiones. Y cuando llegamos al versículo 12, que es como de donde voy a arrancar el día de hoy, toda esta introducción te la estoy dando como para que entiendas a qué punto quiero llegar. Jesús habla sobre nuestras relaciones personales. Y entonces dice, así que todas las cosas que queráis que otros, aquí dice que los hombres, pero se está refiriendo a otras personas, hagan contigo, tú hazlas primero con los demás. Lo voy a parafrasear. Así como quieres que te traten, trata. Da de lo que quieras recibir. Ese es el principio con el que vamos a partir hoy. Porque hoy vamos a hablar sobre relaciones sanas. Relaciones sanas. Miren, cuando hablamos de un individuo, de una persona, nosotros entendemos y les enseñamos a los muchachos que como individuos tenemos tres áreas. Tenemos nuestro cuerpo, tenemos nuestra mente y tenemos la parte espiritual, ¿no? De hecho, esto la Biblia lo menciona así, que todo nuestro ser tiene que ser encontrado irreprensible ante Dios, espíritu, alma y cuerpo. Ajá. Nuestro cuerpo, pues, es lo que vemos, lo que podemos tocar, lo que es físico, nuestros órganos. Nuestra mente, pues, incluye todas nuestras emociones, nuestra salud mental, toda esta parte que es parte del ser humano, que incluso es parte del área de la salud, toda la parte emocional, mental, de pensamientos, de creencias. Y el espíritu, pues, es nuestra conexión con Dios. Sin embargo, la medicina menciona otra área. No menciona la espiritual, la medicina, pero menciona el área relacional de una persona como parte de la salud de la persona. O sea, una persona sana, que nadie es 100% sano, todos tenemos alguna u otra afectación, pero una persona idealmente sana, en un estado que la medicina llama homeostasis, que es un estado de equilibrio, ¿no? Funcional, se puede decir. Es sano físicamente, es sano mentalmente y es sano socialmente. Entonces, una persona no puede decir yo estoy bien y sería muy difícil decir yo estoy bien mientras hay una afección física.
O decir estoy bien mientras no he tratado ciertos asuntos de mis emociones. De hecho, creo que yo soy una de las personas que más les habla de sus emociones desde este púlpito. Pero tampoco una persona puede decir yo estoy bien si está peleado con todo el mundo. No está sano, no puede ser una persona sana que no esté siendo un miembro activo, que sea provechoso y que sea bueno para su sociedad. No es considerar una persona sana. Y esta parte relacional, la Biblia lo habla desde este principio. Este debería ser el principio que rija todas nuestras relaciones personales. Trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. Jesús nos devuelve esta responsabilidad, porque muchas veces nos relacionamos desde un punto del ego, del yo. Yo quiero recibir, yo quiero sentirme bien, yo quiero mi propia satisfacción. Cuando es una pareja, yo quiero ser satisfecho sexualmente. Y quiero para mí, solo me preocupo por mí, solo quiero estar bien yo, sin importarme cómo está la otra persona, qué es lo que la otra persona necesita, qué es lo que la otra persona requiere de mí. Solamente me enfoco en mí de manera egoísta, desde mi orgullo, desde mi ego. Y Jesús dice, no, así no deberían ser las cosas. Piensa en la otra persona, dale a la otra persona lo que a ti te gustaría, preocúpate por el bienestar de la otra persona. Esto llegó a tal punto que en algún momento a Jesús le preguntan, bueno, y de todos los mandamientos, ¿no? Porque los judíos tenían 613 mandamientos que están en el Antiguo Testamento. Y un día le preguntaron a Jesús, de todos esos mandamientos que tenemos, que en su tiempo eran leyes, incluso, ¿cuál es la más importante? Y Jesús dice, pues la más importante es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero le complementa una parte que no era parte de ese mandamiento, que originalmente no estaba ahí. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y antes de partir Jesús habla con sus discípulos y les dice, un nuevo mandamiento les voy a dejar, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y en ese momento sus discípulos pues no lo entendían del todo, pero cuando ven el sacrificio de Jesús se dan cuenta que el fundamento que Jesús deja para el amor es el sacrificio. Aunque no vamos a hablar hoy del amor, ya eso hace algunas semanas nos hablaba el pastor Alejo, ¿no? De cómo damos nuestra vida, que decir amar sin acción solamente de palabra no es algo real. Cuando yo doy mi tiempo, cuando yo doy de mis recursos, cuando yo doy mi vida por el otro, es cuando yo estoy amando verdaderamente. Ahora eso lo pueden checar, la conferencia está en redes sociales del pastor Alejo completo. Entonces, nuestras relaciones se van a basar en esta parte. Desde este punto, desde este lugar, van a partir desde aquí, o deberían partir desde este punto. Desde el amor, no el amor entendido como Disney nos lo pintó, de y vivieron felices para siempre, eso no existe. Lamento romperles el corazón. Disney les ha mentido, les ha engañado. ¿Por qué? Porque somos personas imperfectas, que estamos relacionándonos con otras personas imperfectas y que requerimos unos de otros, pero desde el amor. Ajá. Entonces, el primer paso para tener relaciones sanas es el amor incondicional. Es el amor como la motivación nuestra para cada decisión y para nuestras relaciones. ¿Qué tanto yo dejo por amor a las personas? ¿Qué tanto yo dejo para darle a la otra persona? ¿Qué tanto de mí sacrifico
por ti. Y repito, esto es lo que Jesús nos deja como ejemplo. Jesús se muere, da su vida y él mismo lo dice, a mí yo no es, nadie me está quitando la vida, yo lo estoy dando por ustedes. Decide, decide amarnos de esta forma. Ahora, el amor, repito, es una palabra pues que nos lleva mucho a estas fechas, a estas pues estas películas, estas historias, estas novelas románticas que tanto venden y por eso existen tantas. Pero realmente cuando tenemos que empezar a amar va a ser cuando ya estemos en el momento de la crisis, en el momento de la dificultad. Cuando la otra persona quizá no nos esté dando motivos para amarla. Y el permanecer ahí y el dar de nosotros, aún a pesar de la otra persona, es donde empieza a verse el verdadero amor. Ahora, la Biblia nos pide que esto sea recíproco, ¿no? Obviamente, yo amo y recibo amor a cambio, ¿no? Como una siembra cosecha. Y también, pues, tengo que saber qué relaciones me convienen y qué relaciones no me convienen, pero ese no es el tema de hoy. Entonces, primero, amor. Después, segundo principio para tener relaciones sanas, respeto. Respeto. Muchas veces nosotros como humanos tenemos esta tendencia a... Yo creo que muchos hemos escuchado esta frase, bueno, yo respeto si me respetan, ¿no? No sé si alguno la ha escuchado, quizá alguno hasta la ha dicho, ¿no? Yo respeto si me respetan, yo trato como me tratan. La Biblia nos insta a respetar incluso a las personas que nosotros consideramos que no se merecen ese respeto. Y esta es una parte muy que Jesús hablaba muy fuerte en contra de esto, de la falta de respeto hacia las personas. En alguna ocasión Jesús estaba hablando y su discurso iba hacia esta dualidad del ser humano. Y entonces empieza a hablar y les empieza a decir, ustedes han escuchado, porque estas personas se estaban justificando en la ley. O sea, nosotros somos muy buenos porque cumplimos la ley. Y si ustedes han escuchado que han dicho no matarás. Y Jesús dice, ustedes se sienten muy buenos porque, bueno, no lo estoy parafraseando, porque no he matado a nadie. Yo nunca he matado a nadie, entonces yo soy una buena persona, cumplí la ley. Pero Jesús les cambia el chip, el pensamiento. Si ahora yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, y ahí es una palabra que ahorita voy a explicar esta partecita, dice, y le llame fatuo, que fatuo es una manera de decirle como insensato, como que no tiene cerebro, como que es tonto. Ese, delante de Dios, va a ser acusado de haber matado a su hermano. Ahora, podemos ser medios tramposos, ¿no? Ah, pues yo nunca le he dicho fatuo a nadie, ¿no? Entonces, Dios no me va a juzgar por decir, yo no he matado a nadie porque no le he dicho fatuo a nadie. No, el principio detrás de esto es cualquier falta de respeto que tú tengas con tu hermano, es como si lo estuvieras matando. Cualquier insulto, cualquier mala palabra, cualquier mala actitud, porque a veces pretendemos que palabras buenas, pero con la actitud y la forma en la que las decimos, definitivamente no lo estamos diciendo de buena manera, y nos hacemos los inocentes. Pues yo no dije nada. Yo le dije que era bien inteligente. No, lo dijiste sarcásticamente para hacerlo sentir tonto. No te hagas el inocente. Entonces Jesús está diciendo, cualquiera de estas actitudes, cualquiera de estas malas palabras delante de Dios, va a ser como si estuvieras matando a la otra persona. Las personas tienen dignidad.
Y eso es algo que no pierden sin importar si hicieron lo bueno, si hicieron lo malo. No dejan de ser personas y no dejan de ser personas a quienes Dios ama. No importa nada, el amor de Dios hacia cada persona es incondicional. Aún el peor de los peores que tú te puedas imaginar, Dios lo ama. Y la Biblia llega a un punto donde dice, ustedes no pueden, hablando ya a la iglesia de Cristo, esto está en el libro de Santiago, ustedes no pueden bendecir a Dios mientras maldicen a su hermano que está hecho a imagen y semejanza de Dios. No pueden. O sea, no pueden decirle a alguien, oye, eres un estúpido, perdón la palabra. Y después llegar al templo el domingo y yo te bendigo, Señor, eres grande, hermoso, maravilloso. Esto no debe ser así, no puede ser así. No puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada, dice el libro de Santiago. Decidan qué van a hacer. Van a ser hombres que bendicen, bueno, personas que bendicen. Perdón, es que yo como casi siempre hablo con los chicos, a veces digo hombres, pero porque normalmente hablo con ellos a solas. Eh, Personas que bendicen o personas que maldicen. Toma una decisión, sé íntegro en lo que vas a hacer. Entonces, el respeto no es si la persona se lo merece, si la persona se lo gana, si la persona... Jesús llegó a un punto de decir, ustedes bendigan a los que los maldicen. Y Jesús lo hizo. Jesús, desde la cruz, después de haber sido humillado, golpeado, clavado en la cruz, las primeras palabras que Jesús confiere desde la cruz es, Padre, perdónalos. A estos que acaban de escupirme, golpearme, humillarme, perdónalos. Entonces Jesús deja el estándar muy alto, muy, muy alto. Pero entonces, segundo principio para una relación sana, el respeto. El tercero, perdón y reconciliación. En alguna ocasión les parafraseé las historias bíblicas para no estar como que saltando tanto en la Biblia. Pedro, el apóstol de Jesús, le dice a Jesús, Señor, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces ya puedo decir, ya no te perdono y ya no te hablo y ya, ¿cuántas veces, Señor? Y Pedro, pues mucha gente dice que estaba como queriéndose sentir muy bueno, ¿no? 7 veces, Señor. O sea, si yo perdono 7 veces a mi hermano, ¿ya serán suficientes? O sea, si 7 veces me ofende y 7 veces lo perdono, ¿ya serán suficientes? Y Jesús, siendo Jesús, le dice, pues yo no te diría que 7, yo te diría hasta 70 veces 7. Ahora, esto no significa, ¿no?, que vamos a estar contando 70 veces 7, ¿no? A ver, esta es la primera, ¿no? Y la punto, ¿no? Ya van 250, ya casi, ya poquitas más, sino pues que ya llega un punto donde pierdes la cuenta, ya se te olvida, ya no, ya ni siquiera sabes cuántas veces ha sido, de tanto que practicas esto, ya llega un punto donde ya no, ya deja de ser relevante la cantidad de veces que ha pasado. Y suena muy injusto esto, porque es como, o sea, yo tengo que perdonar. Él me ofende, él me dice, él me grita, él me trata de esta manera, o el vecino que es malo conmigo, o mi jefe que me trata mal, y la empresa que no me paga bien, y yo soy el que tiene que perdonar. Hemos dado conferencias completas sobre el perdón. Eh, Perdonar no significa justificar al otro, no significa darle la razón al otro, no significa que lo que el otro hizo esté bien. Simplemente es ya no tenerlo como un deudor mío.
Ya no decir tú me la debes, ahora me la voy a cobrar. Ya es, pues, Dios va a ser el juez de esa persona. Y un juez, no nos referimos a, pues Dios lo va a juzgar y lo va a castigar, sino realmente Él en algún momento se va a encontrar que sus acciones y decisiones lo van a llevar a sus consecuencias. Y ahí va a ser verdaderamente cuando Él, esperemos, encuentre la gracia de Dios. Y esto es muy difícil y es muy duro. Voy a contar la historia muy breve, ya el pastor Alejo lo ha contado en otras ocasiones. En el año 2013, a principios de año, nosotros vivimos una pérdida muy grande. 4 miembros de nuestra familia mueren asesinados en un asalto. Eh, una persona mayor y 3 menores de edad, 3 adolescentes. Una de mis tías mueren. Y en el culto fúnebre, funerario de estas personas, una de las cosas que dijo uno de los pastores que estaba hablando es, vamos a orar para perdonar a estas personas. Y el mismo silencio que se acaba de dar aquí fue el mismo silencio que se dio en ese momento. Porque tu corazón no quiere orar porque la otra persona se encuentre con el Señor. Tu corazón quiere venganza, tu corazón quiere que les hagan lo mismo, tu corazón quiere lo que para ti es justicia. Pero en algún punto nosotros tuvimos que orar y decir, Señor, que te conozcan, porque tú los amas como nos amas a nosotros. A los asesinos de las personas de nuestra familia. Es difícil, sí, yo no te voy a decir que, uy, yo soy bien bueno y los perdoné luego, luego, no. Pero bendecir a aquel que hizo algo así es duro, es difícil, pero es lo que Dios nos pide. Siguiente punto, a ver si rompemos un poquito este momento tan tenso. Humildad y servicio. Filipenses, el libro de Filipenses, capítulo 2, nos habla algo bien interesante. Dice lo siguiente, ese sí se los voy a leer, porque ese sí es un punto muy importante. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Este es el apóstol Pablo hablando. Teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, a él mismo, superiores a mí mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí. Fíjense, quedamos que este principio era humildad y servicio. Jesús, repito, vino a cambiar muchas ideas, muchas de nuestra manera de pensar, y yo lo considero también como una contracultura. ¿Por qué? Porque nuestra cultura diría que la persona más grande y más importante de todas es la que tiene el puesto más alto, o la que tiene más dinero, o la que tiene más personas a su cargo, a la que más le obedecen, ¿no? Esa sería como nuestra cultura, ¿no? Si yo te hablara de una persona importante, pensarías en un presidente, en alguna persona que para lo que nosotros es poder, ¿no? Y en alguna ocasión, cuando Jesús estaba como diciéndole a sus discípulos que él ya iba a partir, sus discípulos entraron como en una pequeña discusión hablando de, bueno, Señor, tú te vas, ¿y quién se va a quedar en tu lugar, no? ¿Quién va a ser ahora el maestro? ¿Quién va a tomar como la preeminencia encima de los demás? Y la respuesta de Jesús ante
debate de sus discípulos fue agarrar una toalla, ceñírsela a la cintura y lavarle los pies a sus discípulos, enseñándoles, una vez más con el ejemplo, el principio, porque les dijo, el que quiera ser el más grande de entre todos ustedes, se tiene que convertir en el servidor de los demás. Y esto va a contracultura, porque nosotros pensamos, bueno, cuando yo sea más importante, cuando yo sea más grande, cuando yo voy a tener más gente a mi cargo, por ejemplo, en mi trabajo, ¿no? Si yo soy alguien importante en mi trabajo, ya no voy a ser yo el que obedece las órdenes, sino el que da las órdenes, ¿no? Si yo llego a un puesto político, entonces ya voy a tener capacidad para poder tomar decisiones, y esa podría ser nuestra cultura. Jesús subvierte la cultura. Dice, mientras la gente se pelea a ver quién es el más grande, el más fuerte, yo les voy a dar autoridad cuando ustedes se hagan más servidores de los demás. Y después de esto, el apóstol Pablo nos deja esto en la carta a los Filipenses. Y dice, hagas lo que hagas, no lo hagas por ver quién puede más, por ver quién logra más. Dice, no lo hagan por contienda, háganlo con humildad. Y luego va más allá y dice, considerando a los demás como superiores a ti mismo. El acto de Jesús en aquel tiempo, pues no había muchos caminos bonitos, ¿no? Solamente en las capitales principales, pero la mayoría de la gente caminaba en caminos de tierra, en sandalias, guaraches. Y en esa cultura, un acto de cortesía hacia las personas, hacia un visitante, era que cuando una persona llegaba a visitarte, uno de los siervos o esclavos de tu casa le lavara los pies. Esa era una cortesía que yo como anfitrión le daba a las personas que me visitaban. Entonces mandaba llamar a alguien y le decía, ok, estas personas acaban de llegar, lávale los pies. Esta labor comúnmente se dice que correspondía al siervo de menor rango de toda la casa. O sea, como que hasta el que hacía como los peores trabajos, a ese mandaban a lavarle los pies. Entonces, simbólicamente, Jesús estaba tomando el lugar que para esa cultura era el más bajo de todos. Jesús, Jesús, Dios, estaba tomando el lugar del más bajo servidor de su tiempo y estaba haciendo su labor, estaba haciendo su trabajo. Y lo más interesante es que Pablo continúa diciendo, y dice, y tengan ustedes esta actitud, que Jesús siendo Dios, no dijo, me voy a quedar como Dios, sino voy a tomar la forma de un siervo, de un servidor. Y luego dice, se humilló a sí mismo, o sea, no solamente Jesús vino, toma forma de humano, toma forma de siervo, se humilla a sí mismo. Y se hace obediente, dice lo que acabamos de leer. Ahora, terminé en en el versículo 8, el versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, Jesús se humilló a lo más bajo y como acto de Dios puso su nombre por encima de todos los demás nombres. Te piensa un lugar donde tú quieras ganar autoridad. Tu trabajo, tu casa, tu familia. Y la forma en la cual vas a ganar autoridad no va a ser imponiéndote. No va a ser siendo el que tiene más fuerza o más influencia o el que aporta más dinero en la casa. La forma en la cual tú vas a ganar autoridad, donde quieras ganar autoridad, va a ser sirviéndoles a las personas. Y esto nos lleva a otro principio para las relaciones sanas y es la empatía.
¿Qué es la empatía? Es en algún punto tratar de ponerme en el lugar de la otra persona, tratar de entender a la otra persona. Yo sé que nunca voy a entender 100% a otra persona porque no puedo tener su experiencia. O sea, a pesar de que la experiencia puede ser similar a la mía, pues yo no la puedo entender al 100%. Pero ese trato de yo entenderte, de comprenderte, salir de mí, de mi egoísmo, de lo que yo creo, para tratar de pensar, de sentir lo que tú sientes, a eso se le llama empatía. Y eso es algo que Jesús vino a hacer. Yo siempre he dicho esto, yo soy una persona muy curiosa, he estudiado muchas religiones y muchos tipos de creencias, tanto religiosas como no religiosas, filosóficas, eh, y siempre termino en el mismo lugar y enamorado totalmente de Jesús, porque Él es, de todos los dioses que me presentan todas las religiones, el único que sabe y que entiende lo que yo vivo cada día porque fue alguien como yo, porque vino como ser humano, porque vino a vivir la experiencia humana, porque sufrió pérdidas, porque lloró la pérdida de un amigo, porque era alguien que trataba con respeto al niño más pequeño y trataba con honra a cada persona que conocía, aunque fuera la persona que ante los ojos de la sociedad fuera la peor. Jesús no tenía problema y conflicto en convivir con esas personas. De hecho, a Jesús lo acusaban de eso. Decían, ese come con los pecadores, ese se deja, se rodea de pura gente mala. Jesús no vino a codearse con reyes y gobernantes. Sus discípulos eran un cobrador de impuestos que era mal visto por su pueblo, que su pueblo acusaba de traidor y era uno de los discípulos de Jesús. Había varios pescadores, que es dignísimo ser un pescador, pero igual que hoy no es como que alguien diga yo soy pescador y tenga como mucho reconocimiento ante la gente, aunque hacen una labor muy importante los pescadores. Uno de sus discípulos era parte de un grupo como de choque, que eran los celotes, que eran un grupo que era como medio revolucionario, medio revoltoso, y uno de los seguidores de Jesús era un celote, uno de estos rebeldes revolucionarios de su época. De hecho, los celotes tenían la característica que siempre cargaban un cuchillo acá atrás. Y él, quién sabe si con su cuchillo o sin él, pero entre los discípulos de Jesús había un celote. Entonces, Jesús sabe lo que es ser una persona, sabe lo que es sufrir más que ninguno de nosotros, sabe lo que es una pérdida, sabe lo que es disfrutar. A Jesús la Biblia nos lo menciona algunas veces en fiestas, en bodas. Sabe lo que es perder a alguien cercano. De repente matan a Juan el Bautista, a su primo, lo decapitan y le van con la noticia a Jesús. Y Jesús no juzga y no señala y no maldice a las personas que acababan de decapitar a su primo. Entonces Jesús nos entiende. Y, y ese corazón de Jesús de volverse hombre, de vivir la experiencia humana, también nos la pide a nosotros. También nos dice, entiéndanse unos a otros, trata de entender la situación de los demás. Ponte en los zapatos del otro, es como la otra definición que le damos a la empatía, ¿no? ¿Cómo se siente tu hijo cuando le gritas? ¿Cómo se siente aquella persona cuando le dices que es tonto? ¿Cómo me siento yo? O sea, y es bien difícil porque, repito, nos gusta relacionarnos desde nuestro ego, buscando nuestra propia satisfacción. Pero soltar, dejar en amor, entender al otro es muy complicado. Miren, las personas que trabajamos aquí, que de alguna manera
Estamos al frente de esta institución administrativamente solamente. Es, yo lo veo más administrativamente. Entendemos a los muchachos porque pasamos por donde ellos están. A mí no me tocó llegar hasta allá, pero el pastor Alejo, el pastor Pierre, Braulio, Nico, muchos de los servidores que vienen el domingo, estuvieron internados en un centro de rehabilitación, igual que los muchachos que están ahí. Fueron pacientes en un centro de rehabilitación. Gente como el pastor David y como yo nunca llegamos a esos extremos, pero el pastor David lo ha platicado, no lo voy a quemar ahorita yo, ya el que les platique después, ¿no? Pero él ha platicado sus asuntos que tuvo. Y yo ya era una persona que estaba a un pasito de caer en un centro de rehabilitación. Cuando el Señor me rescató, tenemos empatía con ellos porque los entendemos, porque estuvimos en su posición. Y tenemos empatía con las familias porque sabemos lo difícil que es que un miembro de la familia tenga una adicción. Y por eso es que, pudiendo hacer otra cosa, estamos aquí sirviéndoles. Estamos aquí haciendo lo mejor que esté en nuestras manos. Tal vez no sea lo mejor de lo mejor, pero sí es lo mejor que esté en nuestras manos para los muchachos. Aquí nosotros hablamos 40, 45 minutos, pero como se los decía al principio, es una vida de experiencia las que nos gustaría compartir. En mi caso son horas de estudio, horas de estudio. Mucho dinero que yo le he metido a mi preparación académica para poder ayudarles un poco más. Y eso es lo que, a mi manera, y hablo por mí, estoy tratando de ser como Jesús. No lo logro la mayoría de las veces, pues es muy difícil, ¿no? Muy bien, último principio del que vamos a hablar el día de hoy. Eh, Buscar siempre la reconciliación y la paz. Eh, Miren, la experiencia humana nos va a llevar a tener conflictos, eso es inevitable, inevitable. O sea, el ser humano, al ser imperfecto, nos va a llevar siempre a tener conflictos. El ser humano, al ser un ser emocional, porque somos seres emocionales, pues a veces nos va a llevar a, por alguna u otra razón, tener ciertos días donde nuestras emociones no son lo mejor y donde pues no reaccionamos de la mejor manera y vamos a ofender o nos vamos a pelear o vamos a actuar de manera imprudente. Se trata y se busca que sean las menos posibles, ¿no? Tratamos de tener inteligencia emocional, pero pues no siempre se puede, ¿no? Puede haber desacuerdos, puede haber momentos donde pues por mi propia situación, por tantas cosas, estrés, tantas cosas. Pero la, lo que Dios nos pide es, ok, eso, Dios es consciente de que eso va a suceder. O sea, Dios es consciente de que en los matrimonios va a haber peleas. Eso no vamos a espantar a Dios, ¿no? Dios es consciente de que un padre se va a pelear con su hijo. Dios es consciente de que de repente va a haber desacuerdo aquí entre los muchachos. Dios es consciente de que de repente no voy a estar de acuerdo con algo y voy a reclamar. Eso es normal. Pero lo que Dios nos pide después es buscar la paz, es buscar la reconciliación. Y otra vez lo pone en nuestras manos. En alguna ocasión, la Biblia menciona que las ofrendas en aquel tiempo eran cosas físicas, eran animales, eran algunas cosas que se llevaban. Y de repente Jesús dice, si tú vas a llevar tu ofrenda, no recuerdo si fue Jesús, perdónenme aquí si estoy fallando. Si me da un bibliazo el pastor es que me equivoqué.
Si ustedes van a llevarle una ofrenda a Dios y su hermano tiene algo contra ustedes, ojo, no si ustedes tienen algo contra su hermano, si tu hermano tiene algo contra ti, antes de venir a presentarle tu ofrenda a Dios, ve y reconcíliate con tu hermano. Antes de venir a presentarte delante de Dios, ve y arregla ese asunto que tienes con esa persona. Y es más, ni siquiera dice que tienes, que esa persona tiene en contra de ti. Y qué duro, ¿no? ¿Por qué que él venga a pedirme perdón a mí? Si él fue el que me ofendió. Ego y orgullo. ¿Por qué? Si yo soy aquí la víctima, soy yo, aguas. Dios no salva víctimas. Dios salva pecadores arrepentidos. Ah, mira, ahí está, ¿no? Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, primero ve y reconcíliate con tu hermano. Gracias, chicos. Entonces, esta subversión, por subversión me refiero a cambio de idea, como contraidea que Jesús nos presenta, es muy difícil, es muy complicada. El ser humano naturalmente no es así, no somos así. Buscamos lo nuestro, buscamos nuestra satisfacción, buscamos sentirnos bien, nos gusta recibir. Y viene Jesús y dice, ve por los demás, trata bien a los demás, dale a los demás. Viene Jesús y te dice, si alguien te abofetea, no le contestes con una, tú, pon la otra mejilla. Si alguien te dice, lleva mi carga una milla, esto era una ley de aquel tiempo, que si un soldado romano te decía, ayúdame a llevar estas cosas, tú le tenías que obedecer. Ajá, tú le tenías que obedecer al soldado. Pero, como alguna manera ser humanitarios, los romanos tenían la ley de solamente una milla, ¿no? O sea, sí le puedes pedir a una persona que te ayude, pero solamente una milla. La persona está obligada, pero tú no puedes sobrepasar este límite. Y Jesús dice, si una persona te dice, lleva mi carga una milla, esa es tu obligación porque tienes que obedecer al soldado, llévala dos. Haz más allá de lo que te están pidiendo, que pudiera parecer injusto, ¿no? Pues en tus cosas, cárgalas tú, ¿no? Entonces viene Jesús a decirnos todo esto, pero también a ser Él el ejemplo mismo de todo esto. Porque al final de sus días, cuando Jesús ya resucita, el mandato que nos deja a nosotros es, enseñen a los demás las cosas que yo les enseñé. Eso le deja a sus discípulos. No les dice inventen algo nuevo, no les dice a ver qué se les ocurre. Las cosas que yo les enseñé, enséñenselas a los demás. Reproduzcan esto en los demás. Y ese fue el ejemplo de Jesús. Jesús fue empático, ya les expliqué por qué Él fue el más empático de todos. Jesús se sacrificó, dio su vida. Jesús daba su tiempo por los demás. Se detenía a escuchar al que nadie escuchaba. Al minusválido que se dedicaba a pedir limosna, Jesús se acercaba con él. Al ciego que estaba viendo a ver cómo comía ese día, Jesús tenía compasión y amor por él. A la mujer que todo el mundo veía mal por las decisiones que haya tomado en su vida, Jesús se acercaba y en amor perdonaba. A la persona que la encontraron en adulterio, engañando a su pareja, y que la ley de ese tiempo decía que muera apedreada, Jesús la perdona y la restaura en amor. Entonces, todo esto que Jesús nos enseñó, siendo Él un hombre, nos dice ahora esto, háganlo con los demás. Amen a los demás como yo los he amado. Den su vida por otros como yo lo he dado.
Y esta área de nuestra vida, que es parte del área de la salud, de nuestra salud, las relaciones sanas, definitivamente va a mejorar y va a mejorar nuestra calidad de vida. Porque es bien sabido, ¿no?, que las personas con buenas relaciones, pues incluso viven más tiempo, ¿no? Tienen quien apoyarse. Los chicos, familias, van a necesitar una red de apoyo allá afuera. Van a necesitar personas que cuando él les diga, tengo una ansiedad tremenda, necesito consumir, no lo juzguen y no lo acusen y no lo señalen. ¿De qué sirvió que estuvieras ahí? Te voy a volver a anexar. No. Que digan, ok, mira, yo me voy a quedar contigo y vamos a hacer tus ejercicios de respiración o lo que te haya enseñado tu psicóloga. Te voy a dar de mi tiempo hasta que puedas estar más tranquilo. Y muchachos, pues yo no me canso de decirles esto. Cuando se te pasa el berrinche, porque todos llegan emberrinchados, eso es normal, es esperable, te vas a dar cuenta que la persona que te trajo aquí te ama más que nadie. Se preocupa por ti más que nadie. Es más, se preocupa por ti más que tú mismo. Porque tú quisieras estar allá afuera mal. Y la persona que te trajo aquí te quiere ver bien. Pero eso tú solito vas a darte cuenta. En cuanto sueltes tu orgullo, tu victimismo y tu ego, y veas cuánto amor aún tienes la bendición de tener. Y ese es el ADN de esta casa, familias. Por algo nuestro nombre es Centro de Restauración Familiar, porque pues mucho tiempo ahorita se ha tratado de desvirtuar esto. Se ha dicho que la familia es la base de la sociedad, ¿no? Y familias sanas van a constituir una sociedad sana. Y lo que hacemos aquí, las pláticas como la de ayer, las pláticas que nosotros les estamos dando ahorita, el tiempo que los pastores les dedican, el, el tiempo la labor profesional que tenemos aquí de las psicólogas, de la doctora, bueno, de las doctoras, son dos las doctoras que trabajan aquí con nosotros, del psiquiatra que viene cuando es necesario, de laboratorios, de los pastores que nos visitan entre semana, es porque queremos que las familias estén bien. Queremos que la obra que Dios hizo en nosotros puedan hacerla también en ustedes. Yo les decía, con esto cierro, la última vez que estuve aquí enfrente de ustedes, que el poder de Dios puede restaurar una familia, pero vivir sabiamente con la sabiduría de Dios va a hacer que esa familia permanezca unida. El poder de Dios puede traer libertad a un adicto, pero que ese adicto viva sabiamente lo va a ayudar a mantenerse limpio, sobrio, con los años, en el tiempo. El poder de Dios puede hacer la obra en las familias que le permitan hacer la obra. En aquellos que, como nosotros les insistimos mucho, se apeguen a su tratamiento. ¿El tratamiento funciona? Pues yo estoy seguro que sí, porque en mí funcionó. Porque desde hace 12 años yo no consumo nada. Y no me creo mucho por esto. Yo estoy a la misma distancia de recaer que cualquiera de ellos, ¿eh? O sea, no estoy más lejos ni más cerca que ellos de recaer. Pero cada día me apego a mi tratamiento, busco al Señor, busco en su palabra, me rodeo de las personas correctas. Trato, porque fallo en muchas cosas, de ser el mejor hijo, de ser el mejor amigo, de ser lo mejor y lo más parecido a Jesús que pueda.
en mi vida. Con mis fallas, con mis errores, pero este tratamiento yo puedo darte testimonio de que funciona. 12 años de mi vida que el Señor me ha mantenido firme. No yo soy débil. Yo estaría muerto el día de hoy si no fuera por el Señor.